estoy, gracias por este espacio que recibo con mucho cariño. Voy a compartir con ustedes asignatura pendiente. Nací en una familia de trabajadores donde me inculcaron valores así muy profundos que llevo muy adentro. Aquello del respeto por la palabra, el respeto por el otro, no mentir. Estas cuestiones siento que me armaron por dentro, me sostuvieron a lo largo del tiempo. Cuando fui chica, por supuesto, fui a la escuela, era buena alumna. Tenía buenas notas. Terminé la escuela bien, sin problemas. También me divertí mucho. Inolvidables aquellos juegos a los indios con mis primos, subiéndonos a los limoneros, de la casa del abuelo que teníamos en común, o las caravanas en el patio, con el puchero de hojas de malbón. Recuerdos inolvidables. Bueno, así terminé la facultad, casi como sin darme cuenta. Me recibí de contadora pública nacional. Trabajé en la profesión 42 años. Sí, en empresas chicas, medianas, grandes. Yo creo que de todos los rubros posibles. Rurales, comerciales, industriales. En un tiempo viví en el campo y trabajé en una fábrica de maquinaria agrícola. Un aprendizaje. Bueno, siempre en el área de administración. También ejercí la profesión en forma independiente, lo cual me vino muy bien cuando tuve a mis dos hijos. Sí, al terminar el secundario conocí a mi marido. Se llama Ricardo. Hace 46 años que vivo con él. Sobre el final de los últimos años de mis tiempos de trabajo, trabajé para el sector público nacional. Sí, me contrataron en una repartición del Ministerio de Salud de la Nación. Una experiencia única, porque claro, la ejecución del presupuesto público no es igual que la registración en una contabilidad de doble entrada, que era lo que yo conocía. Otro gran aprendizaje. Tuve que aprender el idioma presupuestario, la forma de ese registro, nuevas leyes que regulan la actividad del sector público. Concomitantemente, comencé una tarea docente. Primero en la universidad y después en un terciario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esa experiencia fue fantástica, porque explicarle a mis alumnos los conceptos de cada una de las materias de mi profesión que yo tenía a cargo, era explicarlo desde la necesidad que yo había tenido trabajando en la profesión de el uso de esos conceptos y el manejo de esos conceptos para poder desempeñarme en forma adecuada. Fue muy bueno. A los pibes me dieron muestras de que les interesaba. Terminando esta época, debo decir que siempre sentí que tenía una piedrita en el zapato. Yo ganaba dinero, tenía una familia, era feliz, pero mis conocimientos no me completaban. Siempre andando con esta cuestión, no me sentía cómoda con lo que hacía. Si bien lo hacía y cumplía con todas mis obligaciones. Hice talleres buscando respuesta a esta disyuntiva de todo tipo. Hice talleres de danza, de expresión corporal, de teatro, talleres literarios, vaya a saber cuántos, talleres de música, talleres de teatro y de mimo también. Y me aparecían preguntas como, ¿no me va a alcanzar la vida
para todo esto, porque cada una de esas cuestiones me encantaba, disfrutaba haciendo eso. No me va a alcanzar la vida, esto no es para mí. Y finalmente, ¿qué soy? Y hace más de 7 años, una amiga me invitó a compartir un taller de narración oral de cuentos. Contar un cuento es algo mágico. Descubrí un mundo nuevo. Contar un cuento, dejar que la ficción nos atraviese, compartir esa otra mirada de la realidad, me acercó una perspectiva que no tenía. Había otra manera de abordar esa realidad. Y así fue que sentí que la A de la contadora de cuentas se convertía en una O de contadora de cuentos. La patita de la A se despegó de abajo y subió hacia la O, que tiene una patita que va para arriba. Yo sentí como en mis momentos de meditación, actividad que siempre hago, que subía una energía nueva, unas posibilidades de conexión con la realidad que no había vivido previamente. Y dejé este espacio de las cuentas para permitirme entrar en el mundo de La Vía una vez, que es el nombre de este cuadro. Me permití entrar por esta ventana y recorrer estos caminos por las puertas que abren los cuentos que cuentan los que cuentan. Con otras 6 mujeres cuenteras, formamos lo que llamamos el Fogón Cuentero, un espacio en donde nos reunimos alrededor del fuego real o evocado, al calor de las palabras. Nos contamos cuentos, compartimos poesía, y vamos a hogares, a hospitales, a las plazas, a las escuelas, a las bibliotecas, llevando nuestros cuentos. Contamos cuentos para chicos, para grandes. ¿Saben? Yo siempre fui muy lectora. Siempre me gustó leer. Leí de todo. Sigo leyendo. Pero hace un poquito más de 7 años nació mi primera nieta. Y a ella le encanta que le contemos cuentos, que le leamos cuentos. Después nació la segunda. Y también a la chiquita, cada vez que llega, le encanta ir a buscar sus libritos y los trae para que se los lea. Y después ella se sienta, abre el libro y con su dedito repite lo que le habíamos estado leyendo. Con ellas descubrí la literatura infantil y juvenil. Área que no había, digamos, visitado con frecuencia en mis lecturas. Me encanta contarle cuentos a los chicos. Me encanta. Formé parte de otro grupo con otras 3 mujeres cuenteras. Se llamaba Ronda y Eco. Con Ronda y Eco contamos en 2 escuelas públicas bastante tiempo. Un regalo de la vida, ver que los pibes dibujaban los personajes de las historias que les habíamos contado. En otra escuela, los pibes en papel hacían pequeñas esculturas
con el formato de los personajes de las historias que habíamos compartido. Un regalo. Con Ronda y Eco también mucho tiempo narramos en la biblioteca del Parque Avellaneda. Ahora ya no nos juntamos a narrar, pero nos sigue reuniendo el abrazo poético. Mantenemos una profunda amistad en los cuentos y la poesía. Así dicen que el verdadero crecimiento es llegar a saber lo que uno es. Eso dicen algunos psicólogos, ¿no? O algún psicólogo. Llegar a ser quien uno es. Eso soy. Una amante de la palabra, oral y escrita. Una cuentera, una cuentacuentos. Sí, descubrí mi vocación, esa voz interior irrefrenable, esa voz interior que viene y surge y sale y cuela como un arroyo de montaña, en forma imparable. Y ahora cuento, sí, cuento. Estoy transitando como cuando estaba en la escuela, la asignatura que tenía pendiente, y cuento, y comparto mi palabra con otros. Y cuento, y contar un cuento les dije que era algo mágico, porque además es inexplicable, como la respiración, como darle un abrazo a alguien. No tiene explicación. Y tampoco es cuestión de decir, dale, contá un cuento. No, no es así. Porque un cuento requiere de un espacio, de un tiempo, del cómplice que abre su escucha atenta para que aparezca esa magia donde la voz lleva las emociones, lleva las historias, lleva la posibilidad de ver más allá, otra perspectiva, otra realidad. Sí, compartir el despliegue de la imaginación, compartir el mundo de las historias, sentir que se arma un escenario que es el del cuento, otro escenario que es el del lugar donde vamos a contar el cuento, y un tercer escenario, el cómplice que escucha y el narrador que pone su emoción en las palabras, convocan entre ellos. Porque no se cuenta solamente con las palabras, se cuenta con la piel, con la emoción y con las intenciones, porque no se puede contar cualquier cuento. Y aquí estoy, con mi asignatura que estaba pendiente, contando un cuento para ustedes. Apagué incendios, atravesé tormentas, escalé fosas, pateé tumbas, besé dragones, pisé serpientes, detuve ríos, sequé el mar, cambié el tiempo, viajé al cielo, pegué la vuelta,
porque no era el tiempo para contarte un cuento. Muchas gracias por haber compartido mi asignatura pendiente.